Quiero que me acompañen, hermanos, allí a su Biblia. Vamos a ir a Romanos, hermanos. Romanos 6, hermanos, y vamos a leer, hermanos. Voy a leer allí, hermanos. Ustedes me siguen con su vista. Del 19 al 23. Ahí me siguen con su vista. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Romanos 6, 19, dice la palabra de Dios: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Dios, Padre, te damos las gracias, Señor, por este momento, mi Dios. Queremos, Señor, que hable a nuestros corazones, Señor, así como ya ha hablado a mí, Señor. Y he podido estar mirando, Señor, de quién era yo antes de conocerle y quién soy ahora que estoy en sus caminos, mi Dios. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, y gracias, Señor, porque su misericordia fue tan grande por haberme sacado de ese hoyo donde yo estaba caído, mi Dios. Padre, le doy las gracias, Señor, por este momento. Bendiga a mis hermanos, Señor, que estamos reunidos aquí, también a los que nos miran por medio de las redes sociales. Que usted, mi Dios, nos siga manteniendo firmes, Señor. Que el enemigo, Señor, y más que todo, mi Dios, el pecado es el que rondea a cada uno de nosotros en todo momento, Padre. Por eso pedimos de su ayuda, de su protección, Señor. Padre, le damos las gracias, Señor. Ayúdeme a mí en esta noche, Señor. Que su palabra sea traída, pero que usted solamente use mis labios, Señor, y sea usted quien hable a cada uno de nosotros, mi Dios. Te damos las gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús se lo pedimos todo esto. Amén. Pues yo le he puesto a este mensaje, a este tema, hermanos, la vergüenza del pecado. Hermanos, cuando nosotros éramos esclavos del pecado, que no teníamos que vivir como a Dios le agradaba, porque esto así es, hermanos. Cuando nosotros estábamos en el mundo, pues hacíamos las cosas, hermanos, y no había nada que nos redarguyera. Y el mundo así vive. El mundo dicen que tienen un Dios, pero el Dios de ellos, hermanos, no los lleva a tener esa conciencia que les redarguya, porque no sabemos, hermanos, realmente cuál sea el Dios de ellos. Pero usted y yo sí sabemos quién es nuestro Dios. Porque todos, hermanos, los que somos salvos, siempre que estamos al frente del pecado,
hay algo que nos habla y nos dice, y que es el Espíritu Santo, que nos redarguye de aquello. Y batallamos, lo sabemos, hermanos, que estamos en un mundo de pecado y batallamos con ello. A menudo, hermanos, estamos pasando por consecuencias por medio del pecado, que muchas veces, hermanos, se nos hace difícil. Y claro que ya, hermanos, el pecado ahí está. Y sabemos muy bien, hermanos, que pecamos al día, porque tanto podemos pecar con la mirada, podemos pecar con el oído o también con nuestra forma de hablar. Y claro, somos de aquellos, hermanos, que ya no andamos, por ejemplo, en el adulterio, ya no andamos mirando pornografía, ya no andamos mirando todas esas cosas, hermanos, que este mundo es a lo que se va. A andar en los antros, donde sabemos que ahorita eso más bien ya no es lugares de diversión, sino muchas veces lugares de prostitución, y ya está todo eso rondando ahí. Y no andamos ahí, hermanos, pero de todos modos sabemos que el pecado lo estamos haciendo. Y no podemos decir que no pecamos, hermanos, porque lo sabemos muy bien que así es. Pero una de las cosas, hermanos, sí tenemos que tener en cuenta, hermanos, que es muy bueno el tiempo que pasamos. Y hablo de nosotros que hemos vivido el tiempo pasado, hermanos, en el mundo. Gracias a Dios, hermanos, por los que han estado en una iglesia, que son cristianos desde chiquitos, como yo pienso que Giovanni, Sukey, tal vez a Dani, Pastor Francisco, no sé cómo. Oh, no, pues entonces, pues gloria a Dios por ustedes, hermanos, gloria a Dios porque ustedes, hermanos, ustedes ahorita están siempre para tomar una decisión, ¿verdad? Pero nosotros les podemos contar un poquito de cómo el diablo trapeó con nosotros. Y es algo que nos avergüenza y lo platicamos, hermanos, porque debe de ser testimonio para los demás. Que entiendan realmente que con el pecado no se juega y que el mundo no ofrece nada bueno. Que el ir a querer calarle a aquello pueda traer grandes consecuencias. Y tan grandes consecuencias, hermanos, como los que dicen, yo nunca usaría cocaína o cristal, pero un día se juntaron con el enemigo y les dio a probar y lo aceptaron. Y hay muchos jóvenes, hermanos, ahorita que ya están caídos allí, solamente porque un día decidieron probarlo. Y esa probada, hermanos, fue algo que los llevó, hermanos, a que ahorita muchos de ellos están tirados en la calle. Solamente, hermanos, por no tener ese cuidado de vivir una vida agradable a nuestro Dios. ¿Y qué podemos decir nosotros de ese tiempo pasado? La mera verdad, hermanos, lo único que aprovechamos y lo que obtuvimos nosotros de ello, hermanos, fue pura tristeza y vergüenza. Y
Eso, hermanos, lo recordamos y sabemos que no es nada bueno. Sabemos que todo eso fue tristeza. Muchos de nosotros a punto de destruir nuestro matrimonio, estaba ya en las últimas. Pero gracias, hermanos, a Dios que un día Él tomó un tiempo para fijarse en nosotros. Y ahora estamos agradecidos con Dios, hermanos. Y le damos gracias a Dios porque Él nos rescató de ahí. Pero sí, hermanos, la vergüenza de ese pecado permanecerá para siempre en nosotros. Porque yo creo que muchas de las veces nos da hasta risa de lo que llegamos a hacer, hermanos, cuando estábamos allá. Y eso, hermanos, es vergüenza. Y es vergüenza para nosotros y fue vergüenza también para nuestro Dios. Ahora podemos entender eso, hermanos, y vivir una vida. Claro que tratamos de separarnos lo más que podemos del pecado, pero siempre seguimos ahí. Vivir separados de Dios no es nada bueno. Pero sin embargo, usted y yo ya no somos esclavos del pecado, porque ahora estamos en los caminos de Dios. Y ya no deseamos, hermanos, el mundo. Pudimos tener un excelente domingo sin alcohol, sin drogas, sin disparates, sin música mundana. Y tuvimos un excelente servicio. La diversión de nosotros ahora es esa, hermano. Cristo. Reunirnos como hermanos. Esto es ahora lo que nosotros hacemos. El martes, hermano, no necesitamos nada de esas cosas del mundo para ser felices. Aunque solos tal vez, como estuvimos mi esposa, yo y Marlene, pero gozosos, hermanos. Nos gozamos porque el calor de nuestro Señor Jesucristo estaba en medio de nosotros. Y nosotros lo podíamos sentir allí y nos gozábamos en eso. Que Él estuviera ahí era lo primordial. Porque donde está Cristo, hermanos, siempre va a haber gozo. Y siempre, hermanos, vamos a estar nosotros dándole la honra y la gloria a Él, porque lo sentimos que Él ahí está. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y así era, hermanos. Vivíamos nuestras vidas como nos venía en gana. Pero ahora tenemos ese temor y sabemos, hermanos, que Dios siempre va a estar allí al frente de nosotros. Y que nosotros, hermanos, debemos de cuidar nuestra forma de vivir. Que nuestra forma de vivir sea agradable
ante los ojos de Dios y que no importa el lugar donde estemos, sino que sea en todo momento. Muchos de nosotros lo único que acarreamos de esos tiempos fueron frutos de arrepentimiento, las cuales ahora nos avergonzamos porque el fin de todo eso era pura suciedad. Todo eso, hermanos, se quedó allá atrás. Ya no lo traemos aquí con nosotros, porque sabemos, hermanos, y creemos en la palabra de Dios, que Él desde un principio cogió nuestros pecados y Él los echó en lo más hondo del mar. Y allá están. Solo los recuerdos quedan. Pero, como les decía, eso nos sirve, hermanos, para que los demás entiendan que no es bueno el mundo. Que ahora estamos nosotros, hermanos, gozándonos con el Señor mientras que estemos en este mundo. Pero lo más bonito de todo es que un día vamos a estar con la presencia de nuestro Señor. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros, hermanos. Nos da fuerzas, nos da poder. Porque a pesar de que se nos quitó un gran peso de encima, hermanos. Porque ahora qué bonito es, hermanos, venir ante nuestro Dios y pedirle por nuestras cargas. Y dice que Él nos las quita. Pero en aquel momento, hermanos, vivimos muchos años con esas cargas. Y esas cargas, hermanos, nunca se quitaban de ahí. Las andábamos cargando. Y los únicos momentos de alegría que teníamos, hermanos, es cuando estábamos metidos en el pecado. Pero ahora, hermanos, nos gloriamos en Dios y ahora somos felices en todo momento. ¿Y la felicidad dónde está? En solamente, hermanos, que nosotros nos cuidemos del pecado. Eso es lo que nos hace a nosotros, hermanos, una vida feliz. Entre más nos retiremos del pecado, más felices somos. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida como cristianos, hermanos, en estos tiempos es que nosotros definitivamente no queremos dejar aquello que nos mantiene con esa carga pesada. Pero a muchos de nosotros nos gusta cargarlo así. Y Dios, hermanos, Él hace de muchas formas nos enseña cómo debemos de nosotros despojarnos de todo eso. Pero sin embargo nosotros seguimos insistiendo en aquello. Pero si no fuera por eso, hermanos, les aseguro que viviríamos una vida feliz. Una vida, hermanos, honrando y glorificando a Dios y cuidándonos de aquello, hermanos, que Dios nos ayuda a despojarnos de ello y que ya no estamos allí. Es lo mismo, hermanos, que como ¿por qué tenemos que tener una deuda? Y que hay veces que no podemos salir de ella. Porque no tomamos el consejo de Dios. A mí me pasó una vez, hermanos. Dios me proveyó para
pagar todo lo que yo debía. Y esa vez dije, gracias a Dios, le di las gracias a Dios. Y dije, ya gracias a Dios, el fin de todo esto ya se terminó. No, hermanos. Se terminó en aquel momento cuando yo saldé todo. Pero llegó el día, hermanos, en que yo no tenía. Y por no buscar otras formas, me fui a lo más fácil, que fueron las tarjetas. Y habiendo formas, hermanos, de cómo buscarle y cómo hacer las cosas, tomé lo más fácil que es, hermano. Solamente agarrar una tarjeta de la cartera y llevarla a presentarla y se me solucionaba el problema. Y tristemente, hermanos, no sé hasta cuándo yo voy a querer seguir cargando con eso. Dios me ha dado las formas y me ha dicho en diferentes veces cómo le haga y todo, pero yo ahí sigo. Y tristemente, hermanos, así somos en diferentes cosas que hacemos, que tenemos la salida, cómo resolver aquello, pero nosotros, hermanos, no queremos. Y eso es parte también, hermanos, del pecado. Porque no es, hermanos, Dios no quiere, hermanos, que nosotros suframos. Dios, hermanos, quiere lo mejor para sus hijos. Pero nosotros, hermanos, queremos vivir nuestras vidas como nosotros queremos. Y Dios nos deja que las vivamos. Dios lo único que dice, hijo, yo te quiero ayudar, yo quiero que seas feliz, yo quiero que camines conmigo y que nada te sea necesario porque todo te lo voy a estar dando. Pero deja aquello, deja esto otro, deja lo que te está viniendo cada vez, el pecado está a la puerta y ahí está y lo tomas. Entonces, ¿cómo quieres que yo te ayude así? Si tú no pones de tu parte, yo ya hice lo mío, dice Dios. Y ahí estamos. Y en cuestión a cosas del pecado, hermanos, hay muchas. Estamos a veces batallando con nuestra forma de vivir, nuestra forma de el comer, el hacer muchas cosas, hermanos, que también Dios ya nos ha hablado y nos ha dicho muchas veces, tú no sabías que te puede dar un infarto si sigues comiendo como estás comiendo. Y no lo hacemos, hermano. Dios nos dice, en vez de comerte 5 tacos, ¿por qué no te comes 3? Y yo te voy a calmar el hambre. Pero no lo hacemos, hermano. Y eso también es pecado. Y pudiera decirle de tantas cosas, hermanos, que se nos ponen enfrente para estarnos haciendo caer en pecado y nosotros nomás no hacemos caso de todo eso. Nos gusta, hermanos, ¿cómo se le dijera? No me acuerdo cómo le llaman que nos estén dando con el sable siempre, ¿verdad? Pero eso, hermanos, es una cosa que no debemos de estar haciendo y lo hacemos. En Romanos 6:21, hermanos, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y lo sabíamos, y todavía lo sabemos, hermanos, que hay muchas cosas que tienen que estar
fuera de nuestra forma de vivir. Una pregunta: ¿por qué no debemos seguir pecando una vez que hemos llegado a la fe en Cristo y ya no estamos bajo la ley? En Romanos, hermanos, 6:15 hasta el 23, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que siempre, hermanos, el pecado va a estar a la puerta y la decisión está en usted y yo. Aquí, hermanos, podemos mirar parte de todo esto allí en el 6:15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hemos sido justificados por nuestro Dios. Ya sabemos, hermanos, que no somos esclavos del pecado. Y gracias a Dios, hermanos, porque por gracia, dice la palabra de Dios, sois salvos. Por pura gracia, hermanos. Y lo dice también, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice que no es un don de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y todo eso, hermanos, lo ha hecho Dios para que nosotros realmente vivamos para Él, porque ahora somos salvos por la gracia. En Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, qué bonito es entender estos versículos que Dios nos deja aquí y saber, hermanos, que realmente tenemos que poner de nuestra parte para que todo esto que Dios nos habla, hermanos, pueda trabajar con sencillez en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir. El cambio tenemos que hacerlo nosotros, porque Dios, hermanos, es fiel, pero nosotros somos infieles. Nosotros somos, hermanos, los que no queremos vivir de esa manera agradable ante nuestro Dios. Los cristianos, los que hemos sido salvos, debemos dedicarnos a servir a Dios y vivir de acuerdo con la justicia, en lugar de seguir pecando y viviendo de acuerdo con sus deseos. La muerte un día, hermanos, llegará, y lo sabemos muy bien. Pero nosotros, gozosos, nosotros estamos contentos, porque realmente, hermanos, ya Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Ahora, lo único que nos queda es realmente, hermanos, entender que nuestro vivir desde el día que fuimos salvos es Cristo y que ahora tenemos que vivir para Él. Que ahora todo, hermanos, lo que nosotros hagamos es en un pensar diferente a como cuando estábamos en el mundo. Y en esto se encierran muchas cosas. En servirle a Dios, hermanos, de todo corazón. Porque
¿Qué más buscamos, hermanos? Ahora que ya sabemos a dónde vamos. Porque la paga del pecado es muerte, hermanos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios es clara, hermanos, y sabemos que si nosotros vivimos de acuerdo a como Dios quiere, hermanos, vamos a tener una vida llena de plenitud mientras que estemos aquí en este mundo. Porque definitivamente, hermanos, es lo que Dios quiere de usted y de mí. Y la gracia de Dios, hermanos, es la que ahorita está en cada uno de nosotros. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es el don de nuestro Dios. Y dice también, hermanos, que no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que servirle a Dios con todo lo que nosotros somos. Y sabemos que viene un nuevo año, hermanos, y que Dios quiere que haya cambios en nuestra forma de vivir. Dios quiere, hermanos, que nosotros empecemos un nuevo año, pero realmente, hermanos, que no sea el decir, voy a cambiar esto otro, y que al caminar del primer mes ya nos estemos olvidando de aquello. Yo le quiero pedir a Dios que me ayude, hermanos, a solucionar todo eso que yo debo. Y definitivamente, ahora sí, tomar ese reto, hermanos, de no regresar a lo mismo. Porque me pongo a pensar, hermanos, si así vivo feliz y vivo contento. ¿Se imaginan, hermanos, si yo no tuviera que estar pagando ese dinero semanalmente? Qué feliz sería. Mucho más sería feliz. Porque es lo que me ha dicho Dios. Yo quiero que tú seas feliz. Yo quiero que tú te goces en mí. Y como les digo, soy feliz y vivo a gusto, vivo tranquilo y me gozo. Pero hermanos, si yo no tuviera esa carga, ese pecado que está allí, acechándome y quitándome parte de mi gozo, sería mucho más feliz. Por eso yo le pido mucho a Dios que en este año, hermanos, yo termine aunque entre el año que viene, hermanos, pero que yo pronto ya termine de pagar eso que yo debo, hermanos, y ya estar libre de eso, para gozarme mucho más en el Señor, hermano. Y son parte, hermanos, también de que muchas veces esto nos quita tiempo también para servirle mejor al Señor. Porque muchas veces, hermanos, tenemos que salir o ir a buscar aquello porque tengo que pagar esto otro. Siendo que si ya, hermanos, no tuviéramos eso, tenemos el derecho para decir, no quiero hacer esto porque voy a hacer algo para mi Dios. Y eso sería una gran felicidad, hermanos, porque ya no está aquello que nos está impidiendo, hermanos, servirle a nuestro Dios como Él se lo merece y como debiéramos de hacerlo, porque le fallamos mucho a Dios, en todo momento le estamos fallando a Dios. Y eso es tristemente, hermanos, pecados que nosotros acarreamos a nuestra forma de vivir y que no deberían de estar allí, pero allí están, haciéndonos la vida imposible
y que ahora tenemos, hermanos, que trabajar en eso. Quitarlos definitivamente y ya no vivir, hermanos, para ese pecado, que siempre, hermanos, va a haber muchos como esos a nuestro alrededor. Pero de vez en cuando, hermanos, hay que sacrificar algo para nosotros no caer en las garras del enemigo. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Dios, Padre, le damos las gracias, Señor, por este momento, Señor. Sabemos, Padre, que hay muchas cosas que nos hacen pecar, Señor, y que no podemos, Señor, quitar esas cargas que a veces nosotros mismos traemos a nuestros cuerpos, Señor, y necesitamos, Señor, que usted nos ayude, mi Dios. Yo le pido, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, si están batallando así como yo batallo, Señor, que nos ayude, Señor, a solucionar todo eso que nos afecta, Señor, y que sabemos que a veces tenemos que dejar de servirle a usted, mi Dios, como usted se lo merece por la forma de vivir de nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a arreglar todas esas cosas, Señor, y a estar firmes, Señor, para servirle en todo momento, mi Dios. Te damos las gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por darnos la vida, la salud. Le pedimos que nos bendiga, Señor, y siga proveyendo nuestras necesidades, Señor. En Cristo Jesús se lo pedimos todo esto. Amén.